Bueno, era terrible aquello, ¿no? Allí tuvo lugar un episodio inolvidable de la historia de la humanidad y de la historia de la espiritualidad, que es el encuentro de San Francisco de Asís y el sultán Al-Malik Al-Kamil, que era sobrino de Saladino, ¿no? Entonces vamos a narrar 8 siglos después este episodio para que nos demos cuenta cómo San Francisco de Asís está presente, ¿no? Corría el año del Señor 1219. El aire ardía sobre las arenas de Egipto y el fragor de la guerra retumbaba en las murallas de Damieta. Las trompetas cruzadas resonaban contra los almudeanos del Islam. El mundo parecía dividido entre dos fuegos y ambos decían luchar por Dios. En medio de aquel odio, un hombre caminaba descalzo entre las tiendas del ejército cristiano. Era Francisco de Asís, pequeño de cuerpo, vestido con hábito pobre, con la paz en el rostro y el evangelio en la mano. No llevaba espada, ni oro, ni armadura, solo su fe. Los soldados lo miraban con asombro cuando anunció su propósito, que era atravesar el campo enemigo y hablar con el sultán musulmán. Te matarán antes de llegar, le dijeron. Bueno, pues entonces moriré por amor a aquel que murió por mí, respondió serenamente. Y bueno, le permitieron cruzar aquella trinchera y acompañado solo por su hermano, por un hermano en religión, ¿no? Cruzó el Nilo bajo el sol ardiente. Los centinelas musulmanes los detuvieron enseguida y los llevaron prisioneros, ¿no?, ante el sultán Al-Malik Al-Kamil, que, como he dicho, era sobrino del gran Saladino. El sultán esperaba en su tienda real, rodeada de sabios, soldados, consejeros, y cuando le vio entrar, aquel fraile descalzo, polvoriento, que se mostraba sereno, no dio orden de que le matasen, ¿no? Porque es que había en sus ojos una luz distinta, la luz de quien no teme, de que no tiene temor, ¿no? ¿Quién eres tú, hombre de paz, que vienes desde el campamento de mis enemigos?, le preguntó el sultán. Soy Francisco, siervo de Dios Altísimo. He venido a hablarte de la paz que viene de Cristo, para que conozcas su amor y su misericordia. El intérprete tradujo y en la tienda se hizo un silencio denso, ¿no? El sultán lo miró largamente, luego con un gesto ordenó que se le ofreciera agua y reposo, y así comenzó un diálogo que duró varios días. A lo largo de esos días de encuentro, Francisco no atacó la fe del Islam ni levantó la voz. Habló de Dios como Padre, de Jesús como Príncipe de la paz y de la vida eterna, que no se gana con la espada, sino con el corazón humilde. Y aquel sultán, hombre culto y piadoso, lo escuchaba con atención. Discutieron sobre el sentido de la fe, la oración, la misericordia, y aunque ninguno convenció al otro, ambos descubrieron en el otro la huella del mismo Dios. Según cuentan algunas crónicas, aunque esto que voy a decir ahora no es un hecho que esté contrastado sobre lo que pudo pasar en aquel encuentro, Francisco incluso propuso una prueba de fuego para mostrar la verdad del Evangelio, ¿no? Como había hecho Elías en su tiempo para desenmascarar a los falsos profetas de Baal. Francisco habría propuesto entrar en una hoguera y dejar que Dios mostrara quién decía la verdad. El sultán, impresionado, rehusó someterse a ese riesgo, ¿no? Porque era consciente también que estaba ante un hombre santo. Durante varios días, Francisco fue huésped del sultán. Los guardias le miraban con respeto. Algunos decían que haber experimentado la paz en la mirada de aquel hombre. Y cuando llegó el momento de despedirse, el sultán le ofreció oro y sedas, y San Francisco lo rehusó todo, aceptando simplemente un cuerno de marfil, recuerdo de amistad. Ruega por mí, hombre de Dios, le dijo Al-Malik Al-Kamil. Y tú por mí, respondió Francisco,
para que ambos caminemos en la paz del Altísimo. Francisco regresó al campamento cristiano entristecido por la violencia que continuaba. Había venido a predicar la paz y solo encontraba guerra, pero comprendió que el Evangelio no se impone, se propone, no se anuncia con espada, sino con amor. Y más tarde, al escribir su regla, dejó por escrito las siguientes palabras, ¿no? Cuando vayáis entre sarracenos y otros infieles, no entabléis disputas ni contiendas, sino vivid entre ellos humildemente, confesando que sois cristianos. Pues bien, 8 siglos después, aquel encuentro en Damieta, así se llamaba ese lugar de Egipto, aquel encuentro sigue brillando, ¿no?, como una semilla de fraternidad en medio del desierto. Francisco no conquistó una ciudad ni ganó una batalla, pero venció el miedo y derribó muros con su fe humilde. Eran dos hombres, dos mundos distintos, ¿no?, el del sultán de Egipto y el pobre de Asís, dos mundos opuestos, ¿no?, pero sin embargo eran hijos del mismo creador. Alguien dice, ¿no?, que desde entonces el viento del Nilo parece susurrar las mismas palabras que aquel santo repetía y una y otra vez: la paz sea contigo, la paz sea contigo. Bueno, pues hoy, cuando todo el mundo mira, ¿no?, al lugar en el que se encuentran en Egipto, nos acordamos de Damieta, otro lugar donde allí se erige una estatua en recuerdo también del encuentro de Francisco de Asís con el sultán sobrino de Saladino. Allí, sin duda alguna, aquel encuentro marcó la historia, porque nos enseñó que no en las armas, ¿no?, sino en el mutuo respeto, en el coraje evangélico, en la misión de testimoniar la paz, se descubre dónde está la fuerza del Evangelio. Luego, pues un siglo después, el Papa Clemente V encomendó a los franciscanos la custodia de Tierra Santa. Un siglo después de aquel episodio de Damieta, les pidió que cuidase, ¿no? Los cruzados habían sido todos derrotados, se expulsaba a todos, ¿no?, a todos los cristianos de aquella tierra, pero a los que no se les expulsó fueron a los hijos de Francisco, aquel que había tenido el encuentro con el sultán. A esos se les respetó, no tenían espada, iban descalzos, iban con su hábito y con su cordón en la cintura. A esos se les dijo: esos pueden quedarse. Y esos son los que llevan allí pues 7 siglos, ¿no? Y el martiriologio de Tierra Santa, publicado por la Orden Franciscana en el año 2014, que seguro que habrá habido una versión después, ¿no?, pero lo desconozco, documentaba un total de 909 santos y beatos, ¿no?, vinculados a la custodia de Tierra Santa, y distinguía entre los mártires de sangre, que durante todos esos siglos han sido asesinados, no por odio a la fe, custodiando la Tierra Santa y custodiando los lugares santos, y los mártires de la caridad, muertos por el servicio de atención a los enfermos en época de epidemias, ¿no? Bueno, pues yo creo que esta es toda una esperanza. La sombra de San Francisco de Asís se hace presente en el día de hoy. Sin duda el mundo no es capaz de percibirlo, pero nosotros hemos visto un signo, que el 4 de octubre comenzaba, ¿no?, los primeros pasos, ¿no?, de disminuir la violencia para poder poner las bases de un encuentro, y nos acordamos sin duda alguna de esta oración que se le llama popularmente de San Francisco de Asís, ¿no?, que aunque no fue él quien la compuso, pero es una composición mucho más, digamos, moderna, pero sí que está claramente inspirada en el espíritu de San Francisco de Asís, que la voy a rezar. Oh Señor, hazme instrumento de tu paz.
Donde hay odio, que lleve yo el amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh Maestro, haced que no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar. Porque es dando que se recibe, perdonando que se es perdonado, muriendo que se resucita a la vida eterna.